Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien aquí, como siempre, estudiando, buscando, escudriñando. Y en el día de hoy comenzamos una nueva serie que se intitula El origen de la Biblia. Vamos a hablar en el día de hoy en cuanto a la carta de Jerónimo. Hoy es el día marzo 16 del 2018 y aquí en California está a punto de llover. Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes ahí donde están. Lo prometido se cumple el día de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, ya que estamos teniendo ataques por medio de las apóstoles y los pastores del día de hoy, confundidos en realidad porque no saben la historia, no saben los originales en cuanto a la situación de la Biblia. Quiero aclarar un punto antes de comenzar el estudio. Primero quiero enviarles saludos a todos ustedes donde se encuentren. Estamos viéndonos hasta desde Italia. Sí, nos están viendo desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, nos están viendo de Chile. Argentina está, vamos a comenzar programas de radio ahora en adelante. Estamos muy contentos en anunciarle eso a ustedes y compartir. Y quisiera que se den cuenta también que estamos siendo vituperados simplemente por el hecho que queremos estudiar, que queremos investigar, que deseamos ver en realidad la verdad en cuanto a todo lo que se nos ha dicho desde un punto religioso. No estamos aquí para convencer a nadie. De hecho, yo no soy una maestra universitaria, mucho menos pastora o apóstola o profeta. Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es no solamente denunciar la injusticia en el sector religioso, porque si nos ponemos a hablar de la política, nunca terminaríamos. Pero bueno, el día de hoy quiero que usted se instruya antes de discutir, de contender y de maldecir lo que estamos hablando. Creo que es tiempo de comenzar a ver las cosas desde un punto en el cual todos estamos investigando y todos estamos más que dispuestos no solamente a aprender, sino también a mostrar lo que cada uno sabe. Yo estoy más que dispuesta también a aprender cosas nuevas, así que no quiero que usted piense que yo soy la dueña de la verdad, porque no es así. Yo quiero que usted se dé cuenta que estamos muchos estudiando y despertando, estamos cuestionando absolutamente todo. Y pues mi intención aquí no es cambiarlo a usted de religión. Mi intención aquí no es lograr que usted se salga de su iglesia. Cada quien toma sus decisiones por sí mismo. Han habido reuniones pastorales en donde se han acumulado alrededor de 200, 250 pastores simplemente para llevarme a corte por estar estudiando y por estar investigando lo que la Biblia contiene. No tiene absolutamente nada de hereje, como dicen ustedes, si es porque para ustedes los religiosos son una mala palabra decir hereje. Hereje es una persona que tiene la capacidad de pensar por sí misma y tomar decisiones por sí mismo, ya que investiga, ya que cuestiona absolutamente todo lo que se le ha dado. Entonces, por eso es que yo vacilo en vivo, molestando a los religiosos, diciéndoles, pues yo estoy muy orgullosa de ser hereje porque yo no estoy dispuesta a tragarme todo lo que me han dicho desde un púlpito, desde una tarima. Ahora, mi índole no es estar en contra de la Biblia. Yo no quiero estar en contra de la palabra de Dios para nada. Además, yo tengo montones de Biblias y le vengo a decir algo, yo amo la Biblia. Pero no puedo tragarme absolutamente todo lo que la historia me dice tampoco. Todo lo que la Iglesia Católica nos ha impuesto. Todo lo que nos han impuesto frailes y papas católicos. Entonces, yo quiero que vayamos poco a poco investigando el origen de la Biblia para que usted se dé cuenta que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y que la Biblia jamás, así como dicen los pastores estos pastores religiosos están diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que fue Dios mismo que escribió la Biblia, que la Biblia es perfecta, que la Biblia no se puede cuestionar. Yo quiero que por medio de estos estudios nosotros nos vayamos dando cuenta si es cierto lo que están diciendo esta gente desde una tarima. Yo quiero que nosotros investiguemos y seamos responsables por cada cosa que hemos escuchado desde nuestra niñez. No tiene absolutamente nada de malo que cuestionemos, estudiemos, investiguemos todas las cosas que se nos han dicho. Creo que descubriremos hasta más y usted se sentirá hasta orgulloso de ver que usted ha tomado responsabilidad sobre su propia vida espiritual
Y no solamente eso, su vida en general, ya que usted no va a ser manipulable. Bueno, le vuelvo a decir, mi punto aquí no es herir los sentimientos de nadie. Mi punto aquí no es ofender. Mi punto aquí no es contender por tradiciones humanas, por tradiciones de hombres. Yo no vengo a discutir qué fue lo que dijo el fulano de tal contra fulano de tal. Eso no es lo que me interesa. En la búsqueda de la verdad, vamos a toparnos con cosas que ni nos imaginábamos. Así que mi punto aquí no es herirlo o maltratarlo o confundirlo. Yo lo que quiero es que usted me escuche y vea por usted mismo las evidencias, que usted tenga la capacidad de evolucionar por sí mismo. De hecho, que usted no dependa de nadie en cuanto a situaciones como las cosas de Dios, como tu divinidad, como las cosas invisibles y las cosas religiosas. Eso es algo que nosotros estamos tomando responsabilidad el día de hoy y muchas personas están despertando. Yo quiero que usted sea parte de esta investigación. Yo creo que es necesario que usted sea expuesto a la verdad, no la verdad que Hania Gastelum le dice a usted, no la verdad que otros maestros le dicen a usted, sino la verdad que usted mismo descubre, ya que usted está tomando responsabilidad por sí mismo. Y eso, amigo, es maravilloso. Muchas personas se atreven a alegar y decir que Hania Gastelum es hereje, pero la definición de los religiosos en cuanto a hereje es una maldición. Cuando ellos le llaman a uno hereje, le llaman hereje porque uno piensa distinto, porque uno tiene la capacidad de utilizar la masa gris. Yo quiero que usted sepa que usted es un ser maravilloso, inteligente y digno de respetar. Así que usted tiene todo el derecho de cuestionar cualquier doctrina y cualquier religión, ya que Dios no es religión. Ahora, antes de comenzar, recuerde muy bien que los discípulos de Yeshua, desde un principio, no tenían Biblia. Yo quiero que usted analice eso muy bien, que en las catacumbas todavía no había Biblia. La recopilación de la Biblia fue siendo efectuada alrededor de 200 años después de Cristo. Así que usted no tenga pena en pensar de que si usted no sigue la Biblia, que entonces usted es un hijo del diablo. Eso no es cierto porque su Biblia, usted no, su vida espiritual no debe de depender de esa falsa salvación que la Iglesia Católica ha impuesto. Y ellos dicen que si usted no lee la Biblia, si usted no sigue eso y que si usted altera eso, usted es un hereje, un maldito que merece morir en un infierno que ellos inventaron. Jesús no vino a condenarnos, nos vino a reconciliar con el Padre. Y por eso es que yo estoy también aquí. Y muchos de nosotros estamos despertando. Yo no digo que yo soy maestra, yo no digo que yo soy profeta, yo no digo que soy evangelista, mucho menos pastora o apóstola. Yo lo único que soy es Hania Gastelum. Yo soy la que soy. Inventan todo tipo de mentiras para desacreditarme aún. Toman provecho de mi situación, de mi tragedia familiar para desacreditarme. Pero les vengo a decir a ustedes que yo he tomado responsabilidad, así como ustedes, en cuanto a esto. Yo quiero que se sepa muy bien. Yo creo en Dios. Yo no soy atea. Yo no soy gnóstica. Yo no soy cristiana. Yo no soy evangélica. Yo no soy católica. Yo no le voy a ninguna religión, ya que si usted conoce la historia de la religión, usted sabrá muy bien que el pasado de la iglesia es muerte, es sangre, es genocidio, es asesinato, es abuso sexual a niños, abuso sexual a mujeres, abuso sexual aún para hombres. Eso ha sido una cosa trágica. Por eso es que yo no me considero una persona religiosa. Yo creo que Dios no tiene absolutamente nada que ver con religión. También no creo en borrar el matriarcado, como lo han hecho los católicos de la Biblia. Usted y yo sabemos que no solamente tenemos un padre, también tenemos una madre. Y la madre es Jerusalén, la nueva Jerusalén. Así que casi nunca se habla de estas cosas porque a la mujer en sí, dentro de la Biblia, se le ha borrado. Por eso le digo yo a usted que Dios no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, en realidad con cosas, parámetros de hombres. La Biblia es un récord escrito por hombres que han tenido experiencias con Dios, hombres que han sido inspirados por el Espíritu de verdad a hablar en cuanto a nuestra divinidad. Lo que sucede es que han habido muchos líderes,
muchos emperadores, muchos reyes y sacerdotes que han alterado las escrituras. Sería completamente irresponsable e inaudito decir que la Biblia no ha sido alterada. Es una manera muy tonta y muy ingenua de vivir pensando que la Biblia no ha sido alterada. Y para que muchos de ustedes, mis amigos, no tanto por la gente ignorante que se aferra a la oscuridad, sino por la gente que en realidad está buscando la verdad, para que no afiancen sus vidas o su fe en hombres o en papirus que son alterables, porque la Biblia ha sido alterada montones de veces y es más, ha habido récord de ello. Yo quiero decirle que mi afán no es que usted pierda fe en la divinidad, no es que usted pierda fe en lo que Dios ha hecho en usted. Recuerde, nosotros somos seres de luz, no somos seres de carne y hueso nada más. Nuestro origen es de luz. Así que es nuestra naturaleza indagar, y no solamente en las escrituras que se encuentran, en lo poco que queda original, sino también dentro de nosotros mismos, ya que la verdadera Biblia, la verdadera Torá, está escrita en nuestro corazón y en nuestras mentes, como dice Jeremías 31:33, y como se cumple en Romanos capítulo 2. De eso ya hemos hablado mucho. Pero en esta noche yo quiero concentrarme y decirle, antes de comenzar, yo creo en Dios. Yo creo en la Madre, que es la Nueva Jerusalén. Yo creo en la genuina congregación de Dios. Yo creo en el Hijo. Yo creo en Yeshua, no en el muñeco romano. Yo no creo en un muñeco romano que colgaron en una cruz de Tamuz. Yo le digo a usted y le sugiero, busque usted el origen de la cruz y va a ver que sale de Tamuz y que le da honra y gloria a Baal. Así que no se trague lo que dicen allá afuera simplemente porque la Biblia lo dice. Voy a probarle a usted el día de hoy que la Biblia y su origen es muy oscuro y no es como se nos ha dicho y como se nos ha enseñado. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, detenidamente. Yo le ruego a usted paciencia, porque así como demoró 30 años para creer en la religión, va a demorar mucho tiempo también para lavarnos de esa religión. La gente no quiere entender que nosotros somos los que hemos resucitado de entre los muertos, porque los muertos son los religiosos. Bueno, para comenzar esto, yo quiero que usted ponga cuidadito, esté ahí quietecito tomándose una tacita de café. Está frío aquí en California, a punto de llover, y es una excelente oportunidad para estar en casita escudriñando, ya que allá afuera hay tanta mentira. Saludos a todos ustedes. Vamos a comenzar. Hoy subí una nota en mi Facebook en cuanto al teólogo, o se le puede decir a Jerónimo. El título de mi nota es ¿qué es verdad y qué es mentira? Jerónimo y el origen de la Biblia. Vamos a comenzar por un estudio que yo encontré y sería muy bueno que usted tome sus anotaciones en cuanto a esto. Se lo voy a leer, lo vamos a desmenuzar poco a poco. Estas cosas son tediosas. Casi siempre que yo pongo material de este tipo, nadie lo lee porque les da pereza escudriñar, les da pereza investigar y por eso se los come los religiosos, el cucuy se los traga a todos, porque no estudian, porque les da pereza leer. Pero esto es muy necesario, ya que tenemos muchos falsos pastores y profetas diciendo que la Biblia es la palabra inefable de Dios, perfecta y sin errores, que es la palabra de Dios. Y eso es un error conceptual horrendo, porque la Biblia no cayó del cielo envuelta en huevo, amigos. No es una recopilación que Dios hizo, son diferentes autores y los que escribieron la Biblia son autores humanos, no son extraterrestres, no son espíritus, son hombres y mujeres, porque también excluyeron libros como el Evangelio de Magdalena, ¿verdad? Dentro de esta recopilación católica, le voy a decir que es una colección católica. ¿Por qué? Porque fue el canon católico que decidió incorporar o coleccionar 72 libros. Esos 72 libros son la Biblia católica. En cambio, en la Biblia protestante, que yo no le veo nada de protestante porque efectúan lo mismo que la Iglesia Católica, tiene 66 libros. Ahora, tenga usted consciente
que los 66 libros fueron partidos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto del Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores. Vaya usted, investigue todo eso, son cosas elementales, kindergarten. Eso es algo que nosotros tenemos que escudriñar por nosotros mismos, por sí mismos, ¿verdad? El otro parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. Ahora, los judíos no honran el Nuevo Testamento y ustedes van a entender por qué ellos no creen en el Jesús romano, en el muñeco que crucificaron en la cruz de Tamuz. Eso no quiere decir que el Señor Jesucristo no fue colgado de un madero. Por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. Vaya e investigue, haga la tarea. Porque Hania Gastelum no le va a decir las cosas a usted simplemente por el azar. Ya me tomé muchas noches estudiando esto. 30 años de leer la Biblia. Ahora, es sumamente importante que usted se dé cuenta que los judíos no valoran el Nuevo Testamento y tienen sus grandes razones por qué. También el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por eso es que nosotros hablamos palabras hebreas. Eso no quiere decir que nosotros somos mesiánicos y que estamos tratando de judaizarle a usted. Comprenda, acabo de ser muy clara. Yo no soy religiosa, ¿ok? Pero los originales del Pentateuco fueron escritos en hebreo. Que fue por Moisés o no fue por Moisés, eso también lo vamos a ver detenidamente con lupa. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, hay un escogimiento de 4 evangelios. Se excluyen más de 1440 evangelios. Se escogieron 4 al azar, los cuales Constantino mandó a reescribir y a alterarlos completamente todo. Pero eso usted no se lo van a decir los pastores, porque los pastores van a universidades donde simplemente se predica lo que hombres quieren que ellos sepan, por tradición humana. Pero esa gente no estudia historia, esa gente no estudia ni siquiera los orígenes de la Biblia, como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Vamos a comenzar el estudio. Este es el teólogo número 8, que nos explica aquí. Muestra varias contradicciones esenciales en la Biblia. Ese es el teólogo número 8, que revelan cuántos autores con distintos conceptos han participado en la redacción de este libro, hablando de la Biblia. Si todo esto se declara como palabra de Dios, se obtiene una imagen caótica y esquizofrénica de Dios. De esta manera se llega a conocer a un Dios del cual el filósofo Ludwig Feuerbach una vez dijo: el hombre se crea a este Dios según su imagen humana. El teólogo Maurice Oblach también describe la Biblia como el libro confeccionado a la medida de las iglesias. Y con esto libera a Dios de la carga de haber sido su creador. El teólogo número 14 reúne algunos hechos sobre la creación de la Biblia que evidencian que en la actualidad existen verdaderamente textos originales, dice, en griegos del Nuevo Testamento. Pero esto no dice mucho sobre la veracidad o la falsificación de los mismos. Posiblemente fueron alterados en una época sobre la cual ya no existen comprobaciones escritas sobre el contenido. Además, se ha comprobado que muchas fuentes del cristianismo originario no fueron incluidas en la Biblia o fueron destruidas por la Iglesia Católica Romana Pristina en formación. Vamos a hablar de la misión de Jerónimo. En el año 367 después de Cristo, el padre de la Iglesia, Atanasio, en su carta de Pascua de Resurrección, mencionó por primera vez un compendio de libros reconocidos por la Iglesia que es idéntico al canon, o sea, la medida. Canon significa medida o una vara de medir. Línea a seguir o listado o catálogo, es decir, al compendio de escrituras sagradas vinculantes. Cuando Jerónimo, padre de la Iglesia, publicó la llamada Vulgata, palabra procedente del latín que significa extensamente difundida, en el año 383 ya existía una amplia recopilación de escrituras eclesiásticas vinculantes.
La Vulgata es una traducción al latín. No quiere decir que la Biblia fue escrita en español, porque mucha gente es muy ignorante. Vamos a ver. Ya existía una recopilación de estructuras eclesiásticas vinculantes. La Vulgata es una traducción al latín del texto originales bíblicos redactados en griego y en hebreo, no en español, no en griego, simplemente. Era en griego y hebreo. Y también no podemos ignorar que parte de esas escrituras también fue en arameo. Hasta entonces había muchos textos traducidos en latín en uso, de los cuales todos se diferenciaban en mayor o menor grado. Por esto, Jerónimo explicó la situación insatisfactoria en una carta dirigida al que le encomendó la misión, el Papa Dámaso I. Esto era entre el año 305 al 384. El Papa estuvo ahí desde el 366. Pero antes, dediquémonos a unas palabras al mismo Papa, dice aquí. Dámaso conquistó para sí el trono en los años 366 y 367. Después de unas guerras sangrientas entre una tropa de mercenarios y los seguidores de su rival Ursino. Así, la gente de Dámaso asaltó el 26 de 10 del 366, por ejemplo, la iglesia de Santa María Maggiore y mataron 137 seguidores de su rival Ursino. Alexander de Malt, Historia de la Antigüedad, página 89, versión en alemán, editado por C.H. Berg Verlag, Múnich. Pero fue la actuación del prefecto romano pagano Vettius Agurius el que decidió el final de la guerra interna católica a favor de Dámaso como nuevo representante de Cristo. Que si usted cuenta cómo comienzan las cosas. Aparente y en contra de Ursino, el precepto sucesor de Roma. Sin embargo, no quiso tolerar a posteriori la masacre del Papa y quiso demandar a Dámaso I por instigación al asesinato. Pero el Papa disponía de conexiones poderosas y con mucha influencia. Amigos ricos del Papa se cuidaron de que los emperadores respectivos siempre tomaran partido por el dirigente de la iglesia. Y la demanda del prefecto por los crímenes papales ni siquiera fue aceptada. Escuchen ustedes cómo estaba ya corrupto toda la situación antes de comenzar la Biblia. Ok. Dice, es más, incluso Dámaso se impuso con ayuda de dos edictos, el emperador Valentiniano I y Graciano, que reconocieron a la iglesia romana el poder disciplinario y que ordenaron la colaboración de los funcionarios estatales a la hora de llevar a cabo sus sentencias. Escuchen esto. Eso tiene mucha importancia porque personas creen que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios, sin haberse preocupado del entorno en que fue creada. A continuación viene un extracto de esta carta de Jerónimo que escribió al Papa Dámaso I, después de que el maestro de la iglesia hubiera terminado la revisión de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mira lo que dice la carta. Dice, tú me obligas a crear una obra nueva partiendo de una antigua y a su vez actuar como árbitro sobre ejemplares de la Biblia, después de que hayan sido difundidos desde hace mucho tiempo por todo el mundo y donde difieran entre sí, decidir cuáles están en concordancia con el texto griego auténtico. Es una tarea que al igual exige entrega con amor, alberga en sí peligros y es temeraria a su vez. Juzgar sobre los otros y a la vez estar sujeto al juicio de todos. Intervenir en el lenguaje de un anciano cambiándolo y remontar un mundo ya anticuado a los días de su primera infancia. Y si se encontrase, aunque solo fuera uno, que sea instruido o no, me llame a viva voz falsificador y sacrilegio, porque tuve la osadía de agregar, cambiar o corregir en los antiguos libros latinos, ¿okay? Que alguna vez haya leído y que cuando apenas tomé en su mano este tomo, la revisión de los evangelios, y descubra que lo que aquí lee no sea de su gusto, hay 2 reflexiones que me consuelan y me permiten acoger sobre mí esa lacra. Por un lado,
que tú, el obispo de mayor rango, me ordenes, oiga, escuche usted, oiga qué tremendo, me ordenes hacerlo. Por otro, que es difícil encontrar la verdad en formas diferenciadas de lectura, como confirmarían también mis difamadores. Si precisamente uno puede confiar en los textos en latín, dime entonces, por favor, ¿en cuáles? Lo está diciendo Jerónimo. Dice, hay casi tantas formas de textos como copias. Pero si la forma del texto verdadera tiene que surgir de la comparación de varios, ¿por qué no volver al original griego y después mejorar todos los errores? Sean de traducciones de poco fiar o se trate de mejorar o peor o temerarias, críticos de texto incompetentes o simplemente se trate de añadiduras o cambios de copiadores distraídos. Yo ahora hablo del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si los comparo con los escritos a manos griegos, claro que son antiguos. Fueron reelaborados por nosotros, lo que está diciendo Jerónimo. Sin embargo, para evitar grandes diferencias con el enunciado en latín, así como estamos acostumbrados en las interpretaciones, hemos contenido nuestras plumas y solo hemos mejorado donde parecía haber cambios en el sentido, mientras que todo lo demás lo dejamos como estaba. ¿De dónde sacó Hania Gastelum esto? Del preámbulo al Nuevo Testamento citado según A.M. Ritter Kirchen, and Theologisk in Kellen, Historia de las Iglesias y de la Teología, tomo número 1. Alte Kirche, Antigua Iglesia, página 181 en el original. J.P. Min, Patrolage Cursus Completos, Series Greca, MPG, página 29, espacio 525 FF, para que usted vea que no le estamos pegando mentiras. Es una investigación seria. Jerónimo decía de sí mismo que no era un fanático, sino más bien un hombre ponderado, que a partir de todo el material existente elaboró una obra para cual se consideraron todos los intereses predominantes, dado que, como Jerónimo mismo escribe, los textos latinos evidentemente ya estaban ampliamente distribuidos por todo el mundo, Omisiones o adjunciones notorias o importantes en este punto son prácticamente inconcebibles, incluso aún tratándose de un precepto de honestidad de un científico para con falsificaciones anteriores. Con determinados conflictos en los textos, Jerónimo seguros que se decidió a favor del papado de entonces, en el que encomendó la misión. Entonces, aquí dice, él mismo escribió sobre esto literalmente. Ahí va. Mientras que todo lo demás lo dejamos como estaba, lo que naturalmente no aumenta la fiabilidad de estos textos. Está tremendo. Pero ahí está diciendo Jerónimo que ellos alteraron la Biblia y que se sienten culpables de lo que hicieron. Las resoluciones de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Aunque Jerónimo expuso sus problemas casi sin solución a la hora de elaborar la Vulgata, la Biblia en latín, que a partir de entonces es eclesiásticamente vinculante, y a pesar de que no se trata de un escrito en el idioma originario, recuerde usted que la Biblia no se escribió en español, así que bájese de esa nube. Ahí dice, sino de una traducción, como el mismo Jerónimo censuró. La Iglesia Católica Romana declaró sus textos como infalibles. Fue la Iglesia y son los religiosos que dicen que la Biblia es infalible. ¿Ok? Eso tuvo su validez dogmática en el Concilio de Trento entre 1545 a 1563, también denominado Tridentinum, en el año 1546, por el decreto de uso et editione sacrorum librorum en el canon, es decir, la recopilación de los escritos de la Vulgata en latín se convertían en vinculantes eclesiásticamente infalibles. Es lo que dicen ellos. No se trae usted todo. Sin embargo, cuando se encontraron después de muchos errores, hubo en 1590 una incisión. Esto es lo que se le llama genuinamente las enmiendas bíblicas, que la gente religiosa, sus líderes, sus pastores y sus apostolobos dicen que son infalibles. Usted está viendo
que en el año, vamos a ver, aquí dice que en el año 1590 hubo una incisión. Después de varias correcciones, el Papa Sixtus V, Papa desde 1585 hasta 1590, publicó la Vulgata como la nueva edición auténtica. Así que su Biblia no es infalible. Dice, la editio Sixtina y la declaró eclesiásticamente infalible. En realidad estaba llena de errores y la iglesia la refrenó. El Papa Clemencio VIII, Papa de 1592 a 1605, en 1592 hizo sustituirla por la al fin infalible editio Clementina, que naturalmente demostró también tener muchos errores. Apunte esto, por favor. Karl Hesse, Compendio de la Historia de la Iglesia, Tübingen, 1991, edición número 18, en alemán, página 337, para que usted vea que es una investigación genuina. Solo después de ser corregida una vez más, permaneció durante más tiempo vinculante la cuarta y última versión del año 1598, nuevamente declarada infalible. Así que cuando usted escucha que la Biblia es infalible, eso es algo que la Iglesia Católica y sus líderes le pusieron a la Biblia. No estaba ahí originalmente debido a los tremendos errores de traducción y de interpretación. Como recordatorio, el redactor Jerónimo escribe sobre esto, que en versiones que difieren entre sí, porque hay muchas versiones que difieren entre los 4 evangelios, difieren entre sí. Ahí dice, es difícil encontrar la verdad. Literalmente, que lo que discrepa no puede ser verdadero. Él habla de cambios a peor, negligencias y errores de transcripción, y de que hacer de árbitro de esto es osado. El dogma católico romano le otorga a la actual versión la etiqueta de infalible. También el hecho de que los textos en el idioma original de su redacción no hayan obtenido esta calificación, sino una traducción en otro idioma. Es dicho suavemente, poco serio. Si esa traducción es oficialmente para la Iglesia infalible, ¿cómo se pueden conciliar las numerosas correcciones de errores que le prosiguieron? Quizás solo porque la fe beata es ciega y olvidadiza. Al fin y al cabo, la corrección de la editio Clementina de la Vulgata de 1598 estuvo en uso hasta el año 1907, hasta que el Papa Pío V, en 1903 a 1914, sustituyó la Vulgata por la Nueva Vulgata, quinto intento. Sin embargo, su predecesor Pío IV, Papa desde 1846 a 1878, declaró ese paso como imposible, ya que poco después del primer Concilio Vaticano, 1869 a 70, Pío IV había anunciado una nueva decisión doctrinal dogmáticamente vinculante para cambiar la Vulgata hasta entonces conocida, ¿verdad?, que estaba repleta de errores. La editio Clementina de 1598 carece de errores y Dios es su autor. Vea cómo cambiaron ellos eso, habiéndola dictado el Espíritu Santo según la decisión del Concilio de 1870. En el canon número 4 del concilio dice literalmente: esta revelación sobrenatural conforme a la fe de la Iglesia Universal declara por el Sagrado Concilio de Trento, está contenida en libros escritos y en tradiciones no escritas que fueron recibidas por los apóstoles de la boca del mismo Cristo, o que han llegado hasta nosotros porque los apóstoles la transmitieron de boca a boca por el dictado del Espíritu Santo. Los libros íntegros de Antiguo y de Nuevo Testamento con todas sus partes, según están enumerados en el decreto del mencionado concilio. Y como se encuentran en la edición de la antigua Vulgata Latina, deben ser aceptados como sagrados y canónicos. Para la Iglesia, estos libros son sagrados y canónicos. No por ella los haya aprobado por su autoridad tras haber sido compuestos por obra meramente humana. Por obra meramente humana.
ni tampoco porque contengan la revelación sin errores, sino porque, habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y han sido confiados como tales a la misma iglesia. Canon número 4. Esta resolución sobre su enseñanza vinculante y sin errores aguantó al fin y al cabo desde 1870 hasta 1907, año en la que se le tachó de fallida. Recuerde lo que le estoy diciendo. Hasta el año 1907 fue en el año que se le tachó de fallida. Y no es la única resolución con la que la Iglesia Católica Romana se ha metido en una situación absurda, pues el concilio dogmatizó en el mismo año 1870 también la infabilidad del magisterio papal, por lo que a la infabilidad de la Biblia se le añadió la infabilidad del magisterio eclesiástico. Y si un magistrado infalible dogmatiza algo como infalible, entonces las posibles correcciones futuras en realidad tienen que estar doblemente descartadas. Libro que el Papa infalible había declarado como inspiración sin errores. Como siempre, en Roma se actuó con la versión actual de esa construcción como si se tratara por fin de la inspiración divina de siempre. Así que en el 2001, el Papa Juan Pablo II, Papa desde 1978 hasta el 2005, lo hizo vinculante, como se ve a continuación. Si una traducción ya elaborada contiene otra opción diferente de la Nuova Vulgata en relación al fundamento de lo transmitido en el texto o la secuencia de los versículos o cosas parecidas, tiene que ser corregido. Eso se encuentra en Quinta Instrucción para la recta aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, artículo 36 de la Constitución. Para que vea usted que esto es una investigación exhausta y genuina. Esas instrucciones también tuvieron sus consecuencias en la revisión de la traducción unitaria protestante católica del año 1980, puesto que los traductores católicos hasta entonces se tenían que atender a las instrucciones del Papa y hacer como si las traducciones del 1907 de la Iglesia Católica Romana hubieran conseguido por fin en el quinto intento lo que está afirmando desde el siglo IV, disponer de una Biblia sin errores. El conflicto en casos concretos está programado y es solo una cuestión de tiempo. Por eso la Iglesia Católica ha establecido por anticipado que los protestantes tienen que ceder en ese caso a favor de los católicos, pues se querían ahorrar más bochornos, es decir, nuevas correcciones de la por fin verdaderamente sin errores Nueva Vulgata, y con ello una posible sexta versión verdaderamente infalible. A pesar de que la Iglesia protestante normalmente se desvaloriza cada vez más como un apéndice de la católica, aquí se puso un freno de emergencia y se bajó el proyecto ecuménico. Mientras tanto, se utiliza aún la traducción de 1980, donde el Consejo de la Iglesia Protestante en Alemania, EKD, es coeditor del Nuevo Testamento y de los Salmos. Todas las singularidades y absurdidades de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre la Biblia, sin embargo, son más bien algo secundario si lo medimos con los verdaderos contenidos del cristianismo. Pues en la Biblia ya no hay muchas cosas que Jerónimo conocía del cristianismo original. Un ejemplo de ello es la relación de Jesús con los animales. Ver Teólogo número 7. Jesús y los primeros cristianos fueron vegetarianos. Jerónimo mismo escribió: cuando se por el comienzo ya no nos es permitido comer carne animal. Adversus Jovinianum 1:18. Gracias por su paciencia en cuanto a este estudio, pero es que es necesario porque hay mucho cabezón diciendo que nosotros somos unos ignorantes, que no leemos y que no estudiamos. Y pues aquí está la evidencia de que sí estamos en pleno proceso de aprendizaje constante y que nada nos va a detener nuestras investigaciones. Seguimos. A esto se le añaden algunas cosas que el experto de la Biblia
Biblia Orígenes, 185 a 254, aún enseñaba en el siglo III, pero que probablemente Jerónimo no encontró en los escritos a mano de la Biblia de aquellos tiempos. Por ejemplo, el conocimiento de la preexistencia del alma antes del nacimiento del hombre y la creencia en la vuelta de todos los seres caídos a Dios, en la teología denominado a veces como la conciliación universal. Véase el teólogo número 2, reencarnación, y el teólogo número 19, no existe una condenación eterna tampoco en la Biblia. Como estos hablan del infierno. Aquí cabe preguntarse por qué Jerónimo colaboró en seguir callando esto. ¿Por qué se empeñó tanto en transmitir de forma minuciosa los textos bíblicos reconocidos hasta entonces por la Iglesia, en vez de conservar los conocimientos cristianos originarios de otras escrituras y volverlos a hacer públicos? Los que de otro modo estarían amenazados a desaparecer. Al final fue Jerónimo quien hizo destruir estas escrituras apócrifas. ¿Y eventualmente existieron en manuscritos bíblicos otras huellas de este conocimiento amenazado? Jerónimo sacrificó estas citas porque ya habían sido eliminadas de las traducciones en latín en uso. Quizá porque quiso simplemente todo que ser leal al Papa y a sus intereses para no poner en peligro su vida. ¿Estudió Jerónimo verdaderamente a fondo todos los textos griegos a los que podía acceder? ¿O se fió de los manuscritos, se le llama siniaticus familiares, para el precedente o para los procedentes del siglo IV? Quizás porque no era tan complicado como basarse en otros textos con mayor intensidad o siquiera incluirlos. Desgraciadamente, en este punto hay más preguntas que respuestas. Yo quiero que terminemos este estudio ahora hablando de la pena de muerte para todo lo que difiera de la religión católica estatal. Una respuesta muy sencilla es que Jerónimo, como está comprobado, quería hacer una carrera profesional y había echado un ojo al trono papal. Como se puede llegar a ser papa, no hay nada que lo muestre más claro que la biografía del cardenal Joseph Ratzinger, alias Benedicto. Se puede ver en el alemán, en la biografía del profesor doctor Hubertus Minarek, con interpretaciones valientes de la tradición eclesiástica o incluso con algunas desviaciones de la misma. No se avanza en la Iglesia. Hay que decidirse por lo contrario, por la claudicación completa de la propia personalidad y de la propia conciencia y a favor de la corriente mayoritaria de la Iglesia y de su historia. Para esto ayuda más asociada el entorno social y eclesiástico de finales del siglo IV. En aquel entonces, la tarea de Jerónimo era hacer comportar a la Iglesia católica romana, que se acababa de convertir en la religión estatal de todo el Imperio Romano, año 380. Poco antes del comienzo del trabajo en la Vulgata, 382, con lo transmitido en la Biblia. Esto es ya para empezar cualquier cosa menos un entorno serio para la transmisión lo más posible verídica de la Biblia. Hay que hacerse conscientes de que para todo lo que se desviara de la religión católica estatal estaba pensada desde el año 380 la pena de muerte. O sea que los tiempos de la investigación y la enseñanza libres se habían terminado definitivamente. Todo el que trabajara en ese ámbito tenía de por sí un pie en la hoguera. Por eso no se puede comparar el trabajo de Jerónimo con el científico de los de hoy. Él tenía una misión que cumplir en un estado totalitario, opresor, emergente. Esas son unas circunstancias que por el contrario dan pie a suponer que Jerónimo hizo cambios serios en los escritos bíblicos a favor de la nueva religión. O sea, que hizo graves falsificaciones. Pero para esas reflexiones tampoco hay pruebas, al menos hasta ahora, de esta manera. Solo se puede hacer una evaluación seria, tanteando paso a paso. Yo espero que no le haya sido usted muy pesado esta enseñanza que estamos hablando el día de hoy, pero sí es muy necesario hablar de esto porque nosotros no somos una bola de ignorantes. Nosotros somos gente seria.
nosotros no solamente hemos sido afectados por la religión, han sido mentiras desde hace más de 2000 años, señoras y señores. Desen ustedes cuenta que uno de los que comenzó a hacer las alteraciones bíblicas para congraciarse con la religión del momento fue Jerónimo. Y ahí están evidencias, récord de las cartas, donde él mismo se arrepiente de alterar las escrituras porque ya sabía que en el futuro iban a haber contradicciones entre los evangelios, como usted y yo observamos el día de hoy. Disculpe que esta noche ha sido muy pesada esta enseñanza, pero es muy necesaria para que usted vea que sí hay material público ahí donde usted puede investigar. No permita que otro le pegue gol. Espero que tengan muy buenas noches y seguiremos con la parte 2. Gracias. Compártalo con sus amigos para que se den cuenta que ellos también de la verdad. Nos vemos. Muy buena noche.